códigosdtc.com. Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en códigosdtc.com, tu librería de códigos OBD2. P2002, eficiencia del filtro de partículas diésel por debajo del umbral del banco 1. El filtro de partículas diésel, DPF, situado en el sistema de escape, tiene una efectividad de un 98% para eliminar el hollín. Crea una ligera contrapresión y su funcionalidad es monitoreada por el PCM, módulo de control del tren de potencia, a través de sensores de retroalimentación. Estos filtros poseen una capacidad regenerativa con la cual se quema la acumulación del hollín. Cuando se almacena el código P2002 es debido a que se encontró un problema con el filtro DPF. Esto se debe a que la señal que envía el sensor de contrapresión al PCM no está dentro de los parámetros establecidos. El PCM interpreta esto como un defecto en el filtro, por lo que activará este código junto a la luz Check Engine. Síntomas del código de falla P2002 genérico. Se enciende la luz que indica un mal funcionamiento del motor, 1000. El ahorro del combustible disminuye. Dilución del aceite del motor. Causas del código OBD2 P2002 genérico. Bajas velocidades de operación del motor por un excesivo espacio de tiempo. En la parte delantera del filtro DPF puede haber fugas de aire. Una incorrecta regeneración por componentes del PCM en mal estado. Puede que el combustible proporcionado tenga un alto porcentaje de azufre, lo que obstruye el filtro DPF. El filtro de partículas diésel puede estar defectuoso. Posibles soluciones del código DTC P2002 genérico. Inspecciona el filtro de partículas diésel y comprueba que no haya conexiones sueltas o mal ajustadas. Realiza los correctivos necesarios. Revisa los sensores de presión diferencial ubicados en la parte frontal y posterior del filtro de partículas diésel. Comprueba que los cables de estos sensores estén en buenas condiciones y que los conectores no tengan corrosión. Repara según sea necesario. Conduce el vehículo a velocidades de autopista en un lapso de por lo menos 30 minutos. Con esto, el proceso de regeneración debe realizarse. De no ser así, es necesario el cambio del filtro de partículas diésel o una reprogramación de la computadora. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com.